Cuando yo estaba estudiando Mateo 24 del 1 al 51, y todos hemos escuchado las profecías de los últimos tiempos, pero cuando yo lo leía, vemos que casi toda esta profecía se cumplió en el primer siglo, del año 30 hasta el año 100, cuando se escribió casi el libro de Apocalipsis. Entonces alguno preguntaría, bueno, la mayoría de personas que han predicado estos temas de Apocalipsis y de Mateo 24, del 1 al 51, pensaría, bueno, pero ¿qué podemos extraer de lo que Yeshua en ese momento profetizó en Jerusalén, basado en Mateo 24, del 1 al 51? Y yo voy a traerlo para nuestro tiempo y para el futuro. Vamos a sacar esta enseñanza, no solamente para el tiempo de Yeshua, cuando él lo predicó, la profecía para ese tiempo, sino que también vamos a mirar Mateo 24 mirándolo para nuestro tiempo y para nuestro futuro. Y ahí vamos a sacar unas cosas tremendas que van a ocurrir al futuro, basado en Mateo 1 a 51. Pero antes de entrar a Mateo 24, yo quiero que leamos Mateo 23, del 37 al 38. ¿Por qué? Porque el tema de este capítulo es una extensión del anterior. Al final del capítulo 23, leemos las palabras de lamento que Yeshua expresó por la santa ciudad de Jerusalén. Y en Mateo 23, 37 y 38, miren lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y he aquí que la casa de ustedes, o sea, el templo, y no solamente el templo, sino también la ciudad de Jerusalén, será dejada desierta. ¿Qué empezamos a entender ahí? Que Yeshua, en el momento que estaba con los discípulos, no solamente estaba mirando el templo, no solamente estaba mirando la santa ciudad en ese tiempo, sino les estaba hablando de algo que iba a acontecer 40 años después, porque Yeshua, cuando dio esta profecía, estaba a la edad de 31 o 32 años, y sabemos que la destrucción del templo ocurrió en el año 70. Pero miren lo tremendo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Yo le hago una pregunta: ¿qué está pasando en este tiempo? Hay escasez de profetas, hermano. No hay profetas en este tiempo que prediquen lo que va a acontecer a futuro. Y por eso, desafortunadamente, la mayoría de los movimientos religiosos hoy en día no le están dando a nada. ¿Por qué? Porque el enemigo, bajo su sistema, lo que está tratando de destruir es que no haya un llamado profético en medio de las comunidades. Y eso es lo que el Padre va a empezar a levantar y a restaurar, porque algo que aborrece Satanás, ¿qué es? Que no hayan ¿qué? O que hayan profetas. ¿Por qué? Y yo le enseñaba a mi esposa esta semana, el trabajo antiguo para el levita, la tarea del levita era enseñarle al pueblo los mandamientos y la Torá para ese tiempo. Pero la tarea del profeta es que el pueblo no se aparte de los mandamientos, y la tarea del profeta es que el pueblo retorne a la Torá. Y yo le hago una pregunta: si hubieran profetas verdaderos de Yahweh en este tiempo, todo mundo, independientemente, hubieran todos retornado a la Torá, porque la tarea del profeta es que el pueblo retorne a... Le hago una pregunta: ¿se está viendo en este tiempo eso? No. A excepción de lo que el pueblo está haciendo, o lo que Yahweh está haciendo con el pueblo de Israel en las naciones. Entonces, primera característica que Yeshua dice es: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y en Jeremías 22, 5 dice: mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que esta casa será desierta. Yo le hago una pregunta: cuando Yeshua dice que esta casa será desierta, ¿sería solamente para el tiempo de Jerusalén y el templo, o también va a volver a ocurrir al tiempo futuro? Eso se va a volver a repetir en el tiempo futuro. Todo esto Yeshua lo dijo antes, las multitudes en Jerusalén, y probablemente en los patios del templo o en las gradas que llevan a él. Y esta fue la última vez que Yeshua entró al templo, y como si estuviera despidiéndose, Yeshua dijo en Mateo 23, 39: porque os digo que desde ahora no me veréis
hasta que digas: bendito el que viene en el nombre de Yeshua. Entonces analicemos en este versículo 23-39, basado a los dos anteriores que acabé de leer. Quiere decir que va a haber una destrucción a futuro. Escúcheme muy bien, y esto va a pasar. La mayoría de religiosos, la mayoría de pastores, su orgullo, ¿dónde está? En los templos que cada uno tiene. Y ese es el orgullo de cada sistema religioso en este tiempo. Y Yeshua lo está volviendo a repetir. ¿Y por qué yo les quiero enseñar esto hoy? Porque la mayoría de seguridad y la mayoría de líderes religiosos y la mayoría de seguidores de los líderes religiosos, su ostentación y su orgullo es el lugar y el templo donde se congregan. Y Yeshua les dijo a ellos que vendría una destrucción, y algo que yo les digo, que a futuro van a haber muchos lugares donde no se van a poder volver a congregar por causa de lo que se viene para el planeta Tierra. Y mucho orgullo de lo que tenían esos pastores en sus templos va a quedar. Tal vez no van a ser destruidos físicamente como el templo de Jerusalén, pero sí van a ser ¿qué? Desocupados. Van a ser lugares vacíos por causa de la persecución y por causa de las leyes que se van a establecer a futuro en muchas naciones del mundo, donde gente no se podrá volver a ¿qué? A congregar, y esos lugares quedarán desiertos por su orgullo. Díganle al que está al lado: por el orgullo. Y estas fueron las últimas palabras que Yeshua habló al público en general. A partir de este momento solo se dirige a sus discípulos, excepto para contestar las preguntas del Sanedrín. De la impresión de los discípulos, no entendieron en ese momento la trascendencia de la palabra de Yeshua. De hecho, tal vez se quedaron confundidos porque su reacción fue admirar los edificios del templo. Dense cuenta que ellos, a pesar de todo, el orgullo de Jerusalén era el templo. En Mateo 4:1 dice que cuando Yeshua salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, dense cuenta que los discípulos le empezaron a mostrar a Yeshua como pensando que él se iba a dejar conmover por lo que los ojos de él iban a ver, porque el ser humano, algo que tiene en su debilidad es que lo que ve y lo que puede palpar, por eso se conmueve y por eso se deja mover, cosa que el Padre nunca se va a dejar ni mover ni impresionar por lugares ni por auditorios, hermano. Y con el tiempo lo van a entender basado en esta enseñanza del día de hoy. Entonces vemos que el complejo del templo había sido agrandado y hermoseado por Herodes el Grande. Él era un romano, descendiente de Edom, y era majestuoso, pero Yeshua volvió a profetizar que el templo sería destruido. Entonces acabamos de leer Mateo 24:2, donde le dice Yeshua, respondiendo, él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que sea derribado. Y yo le hago una pregunta: ¿usted qué cree que Yeshua, antes de retornar a la tierra por segunda vez, no va a derribar los ídolos y el orgullo de los seres humanos y de los pastores y ministros a nivel del mundo? Sí va a derribar todos esos lugares. ¿Para demostrarle a quién? Para demostrarle al sistema, para demostrarle a esos líderes religiosos que él no habita en lugares ni en templos, ni él se limita en cuatro paredes, sino que él se mueve como él bien lo quiere. Y eso los pastores no lo están esperando, pero eso se les va a venir. Y no está muy tarde esto. Anote el día, la fecha y la hora que se está predicando esta palabra en el día de hoy. Y si lo están grabando, mucho mejor. ¿Qué más nos enseña? Esta profecía se cumplió al pie de la letra 40 años después, que equivale a una generación. Estamos hablando en el tiempo de Yeshua. El ejército romano sitió a Jerusalén y la destruyeron. Al templo le prendieron fuego, quemando al punto que aún el oro del lugar santo se derritió. Según el historiador Flavio Josefo, los soldados romanos se levantaron las piedras del suelo para quedarse con parte del oro derretido. Así se cumplió en forma literal las palabras proféticas de Yeshua. Lo único que quedó del complejo del templo fue cierta parte de los cimientos del muro exterior, parte de lo cual hoy se conoce como el muro o la fortaleza de Alexandra Salomé, que eso no tiene nada que ver con el muro de
nada que ver con el templo. Ese es un muro, ojo con este punto. Aquí quedaba el templo de Jerusalén. Había que bajar unas escalerillas, había un camino largo, de ahí se subían otras escalerillas para entrar al lugar de los romanos. ¿Por qué? Porque ni los romanos ni los del Sanedrín compartían lugar. O sea, ¿qué hacían? Que si tenían que intercambiar palabras, los del Sanedrín descendían unas escalinatas, los del ejército romano descendían unas escalinatas y se encontraban en un lugar neutral. Entonces, cuando hubo esa toma o esa destrucción, lo que pasa fue que se derribaron todos los muros, pero no derribaron un muro al cual los judíos le dicen el muro de los lamentos, pero no se llama el muro de los lamentos, se llama el muro de Alexandra Salomé, y esa era una fortaleza romana. ¿Qué quiere decir? Que los judíos están adorando en el lugar incorrecto. Pero ellos dicen que es parte del muro de los lamentos, cosa que no es verdad. Entonces empezamos a partir que las mentiras, ¿cómo se empiezan a desatar varias mentiras? En base a una creencia que aún todavía ellos no han entendido. Entonces vemos que la revelación en el Monte de los Olivos, después de salir del templo, Yeshua y sus discípulos se dirigieron hacia el Monte de los Olivos, que queda al frente de la entrada principal del templo, hacia el este, cruzando el valle de Cedrón. Allí los discípulos le preguntaron más detalles sobre lo que acontecería en Jerusalén y sobre su regreso a Yeshua, pues para entonces ya sabían que Yeshua iba a morir y también resucitar. En Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ahí se estaba hablando la señal, pero también les estaba diciendo, bueno, antes de 100 años, ¿qué va a pasar? Porque sabemos que un siglo son ¿cuántos? 100 años. Y si hacemos cuenta del ministerio de Yeshua a los 30 y sumemos de 70, son 100, o sea, un siglo. Entonces dice que la respuesta de Yeshua no apuntó hacia una fecha específica, sino habló de las señales que predecerían de su venida. Entonces vamos a ver que en Mateo 24, versículo 4-5, dijo Yeshua, respondió Yeshua y le dijo: miren, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Según el estudio de Flavio Josefo, para contextualizarlo y ahí pasarlo para este tiempo, Flavio Josefo en sus estudios y en sus relatos decía que había muchos brujos para ese entonces, brujos judíos del judaísmo de ese tiempo, y hacían señales y prodigios mentirosos y usaban el nombre de Jesús para ese entonces para poder ¿qué? Para poder extraviar al pueblo y así poderlos engañar. Entonces Jesús les estaba diciendo: tengan mucho cuidado, porque yo sé que después de mi partida vendrán muchos falsos cristos. Y notemos algo, que cuando el apóstol Pablo estaba a punto de perecer, dijo: yo sé que después de mi partida se levantarán falsas doctrinas de espíritus mentirosos y espíritus engañadores. Y eso ocurrió antes del primer siglo. Pasémoslo a este tiempo. Algunos dirán: bueno, para este tiempo, ¿cómo es? ¿Cuáles son los falsos cristos? ¿Cuáles son los falsos mesías? Y yo le pedí al Padre: bueno, enséñame para poder entender y para poder yo pasarlo en este tiempo. Algo que estamos viendo hoy en día en los movimientos religiosos, y yo sé que cuando estábamos en el cristianismo eso se vio mucho en los púlpitos. Decían: Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y claro, se veían movimientos, se ven movimientos de poder y todo. Y desafortunadamente la gente lo cree, porque cuando yo no conozco las escrituras y no conozco el contexto, pues fácilmente yo me puedo dejar engañar. Pero la palabra de Yahweh me enseñaba: tú quieres que Yahweh te hable a ti, tú quieres que Yahweh le hable al pueblo de Israel. Y notemos algo: cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, Moisés les dijo unas cosas y unas palabras, y es un midrash: pueblo de Israel, ¿ustedes quieren que Yahweh les hable a ustedes? Y ellos dijeron a una sola voz: sí queremos que nos hable. Entonces dice la palabra que Yahweh empezó a hablar en medio de relámpagos y truenos, y ellos se llenaron de temor y se atemorizaron, al punto que dijeron: no, Moisés, sabes que hagamos una cosa, más bien tú habla con el Padre y sé intermediario entre él, tú y nosotros. Entonces la pregunta es: ¿cómo Yahweh
hablar en una comunidad o va a hablar en una iglesia si no se guarda primero los mandamientos. La primera carta de invitación del Eterno para cualquier tipo de lugar a nivel religioso que quiera tener comunión con Yahweh es que si quieres tú que el Padre le hable a un pueblo, primero guardemos mandamientos, porque si no se guardan mandamientos, ni esperes que el Padre te va a hablar a ti. O sería extraño yo decir, no, Dios me está hablando, y como todos los mandamientos quedaron abolidas, entonces yo puedo entrar como yo quiera, irreverentemente, y decirle al Padre, al fin y al cabo, tú hablas conmigo y yo no tengo necesidad de guardar los mandamientos. Eso es lo que el sistema está dando a pensar hoy. Y eso es lo que los falsos ministros y los falsos cristos, ojo, porque los falsos cristos son los mismos pastores que hablan de un Jesús que no se llama Jesús, se llama Yeshua. Entonces, ¿qué hace la gente? Se cree que Jesús está interactuando o está actuando a través de la vida de ese hombre. Entonces la gente dice, Jesús está en él. Esos son los falsos cristos. Jesús está en él y mire cómo hace milagros él. Y sabemos que en los finales de los tiempos se levantarán muchos espíritus inmundos, y ya no entendemos cuál es el contexto de esos espíritus inmundos, y harán falsos milagros y harán prodigios, porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que Dios permitirá un espíritu engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Entonces démonos cuenta que Dios va a permitir que esos falsos cristos, como se levantaron en el tiempo de Yeshua, se levanten en nuestro tiempo, hermano. Y se están levantando de una manera tan fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no quiere Torah, hoy en día la gente quiere milagros. Por eso a Yeshua le decía, muéstranos tus milagros, muéstranos, haz milagros. Y él nunca se prestó para eso. Lo único que él le dijo, lo único que yo le digo, una sola señal le será dada. ¿Cuál? Arrepentimiento, cosa que hoy en día no se está viendo por ningún lado. Entonces dice, mire que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Entonces cuando se dice yo soy el Cristo, son aquellos ministros que dicen que Jesús está en ese lugar, y que ministran en un Jesús que ni ellos conocen. Entonces empecemos a pensarlo, que no solamente Yeshua estaba hablando para ese siglo, sino Yeshua nos estaba hablando para este tiempo futuro también. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué muchos pastores no hablan esto? Porque ellos son parte del sistema de la mentira, hermano. ¿Cómo se le va a qué pastor le conviene hablar esto? A ninguno, porque se le caería el negocio y le abriría los ojos al pueblo. Versículo 23-26 del capítulo 24. Entonces si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos pastores nombrando un Jesús y falsos profetas nombrando un Jesús. Entonces démonos cuenta que estos dos movimientos son alterados bajo un poder que engañoso de Satanás. ¿Dónde está eso? En Juan 8:44, Yeshua confrontó a la élite religiosa y les dijo estas palabras: vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo ellos hacen desde el principio, porque Satanás ha sido homicida desde el principio y en él no hay verdad. Entonces démonos cuenta que Yeshua está enfrentando una élite religiosa que estaba moviéndose bajo un poder demoníaco de Satanás, a lo cual Yeshua también estaba diciendo que a futuro ese mismo poder engañoso que en ese momento se estaba moviendo en el ministerio de Yeshua, porque él enfrentó muchos demonios religiosos, se habrían de mover antes de la destrucción del templo y también después de la destrucción del templo. Y si lo pasamos para nuestro tiempo, es mucho más fuerte. Si quieres saberlo, hoy en día las masas son engañadas. No estamos hablando de 10 ni de 20, estamos hablando a nivel del mundo. Ahorita hay 7.200 millones de habitantes, y quiere que le diga ¿cuánta gente está engañada en el mundo? Más de 6.000 millones de habitantes. De 7.000 millones o de 7.200 millones, más de 6.000 están engañados. Entonces la pregunta es, ¿y quién podrá ayudarnos? ¿Sí ven? Toda esa cantidad de religiones, toda esa cantidad de movimientos, judaísmo, islamismo, cristianismo católico, y de ahí para adelante todas esas ramas de religiones a nivel del mundo, pues para
también. Tal vez no con falsos cristos, pero sí falsos movimientos religiosos. Profetas, todas las religiones tienen profetas, todas. El Islam tiene profetas. El catolicismo cristiano tiene profetas. Mahoma, el profeta de los islamitas. El judaísmo, los descendientes de Edom. El cristianismo, el profeta de ellos es Constantino, año 321 al 25. Y todas las religiones híbridas, cada uno tuvo su profeta, y por causa de ese profeta es que la gente hoy en día sigue esas ramas religiosas. Usted pregúntele a los budistas, ¿ustedes tienen profetas? Claro. Y es ese gordo barrigón que usted ve en esos lugares que tiene un nombre específico, ese es el profeta de ellos. Ese es el Dios de ellos. Entonces démonos cuenta que Yeshua, cuando dice, si alguno os dijere, mira aquí está Yeshua, Cristo, Yeshua no, o mira allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y aquí hay un punto para agregarle. Este texto de Mateo 23, versículo 24, versículo 23, 26, tiene mucho que ver también con el movimiento de los híbridos del final de los tiempos. El movimiento reptiliano, los gnósticos y los illuminatis, cuando se fusionen todas las religiones, porque se van a fusionar todas, el cristianismo va a dejar de existir. Yo le pongo, con lo que estoy viendo y con lo que he venido analizando, el cristianismo alcanzará a sobrevivir por lo mucho 20 años o 30. No sobrevivirá más, hermano. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesten los híbridos y empiecen ellos a hablar que cada uno viene de una constelación, le van a enseñar a los religiosos y le van a decir, ¿sí ve que no hay un solo Dios? El Dios de la Biblia usted no es el único, porque en el sistema Orión hay uno, en el sistema sirio hay otro, en el sistema nórdico hay otro. ¿Y qué va a pasar con la gente aquí en la tierra? ¿Qué creen ustedes que van a pensar todos los tibios? No, definitivamente van a coger la Biblia, la van a cerrar y van a decir que Yahweh fue un mentiroso. Entonces ahí es donde todo el mundo va a empezar a dudar, y como las religiones en ese momento todas van a ser fusionadas, porque todo se va a acabar, la palabra cristiano va a dejar de existir y todas esas ramas de religiones van a dejar de existir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo que todas se fusionen, los híbridos van a empezar a hacer señales de resurrecciones, porque para ellos no es difícil, miren, para ese tipo de raza o para ellos no es difícil resucitar muertos, hermano. Para ellos no es difícil eso, porque ellos saben cómo resucitan las personas. Y más cuando los demonios entran sobre la vida de una persona, porque van a entrar muchos demonios y va a haber toda la gente mirando resurrección y van a decir, no, estos dioses son más poderosos que el Dios de la Biblia. ¿Qué más dice? De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que os dijeren, mira, están en el desierto, no salgan, o mira, están en el aposento, no lo crean. Guerras, Mateo 24, versículos 6 al 7. Y oiréis guerras. ¿Y qué más? Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vamos a contextualizarlo para el tiempo de Yeshua. Dice que cuando habrán guerras, hay una Biblia que alguna vez yo leí y no la pude volver a encontrar, donde dice, se levantará Ismael contra Israel y se levantará Edom Esaú contra Israel. Esa es la famosa guerra nación contra nación. Ismael contra Israel, Edom Esaú contra Israel. Cuando dice que se levantará reino contra reino, estamos hablando de guerras mundiales. La palabra reinos contra reinos serán guerras mundiales, pero para el tiempo de Yeshua, este texto es así. Se levantarán nación y se levantarán los descendientes de Edom, los romanos, contra los descendientes de Jerusalén y los matarán. Según el estudio de Flavio Josefo, hubieron tantas masacres en ese entonces de muchos seguidores de Yeshua, que dice que cuando los mataban, los asesinaban y los aplastaban contra el muro. Más de 500 muertos aplastados contra el muro,
con el fin de llenar de temor a todos los seguidores mesiánicos de Yeshua. Entonces, a través de todas esas muertes que hizo el sistema domita romano, formar miedo, empezar a llenarlos de miedo al punto que dice el texto, más adelante lo vemos, que dice que huyan y huyan a las montañas, porque a ellos les tocó hacer eso. Entonces, en esa huida y en esa masacre, cuando los judíos trataron de huir, las ciudades vecinas, los árabes, o sea, los de Siria, los libaneses, los egipcios, en la salida de ellos empezaron a masacrar multitud de judíos. Y por eso Israel y Jerusalén quedó sitiada. Y fueron pocos los que quedaron habitando ese lugar. Dicen que para ese tiempo vivía 1 millón de habitantes. Habían en ese entonces, cuando esta profecía de Yeshua, habían 1 millón de habitantes. Pero hubo más de 500,000 muertos para ese entonces. Entonces Yeshua lo que estaba hablando era lo que yo les estoy transmitiendo, pero si lo pasamos ahora para nuestro tiempo, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. O sea, si lo pasamos en nuestro tiempo, se levantarán todos los aborrecedores del Mesías contra el pueblo de Israel. Y dice que cuando reino contra reino serán las guerras mundiales. ¿Cuántas guerras mundiales llevamos bíblicamente? No guerras físicas, sino bíblicas. En la Biblia solo ha habido una sola guerra mundial. Y eso está en el libro de Génesis, cuando Abraham peleó con los reyes de Kedorlaomer. Fue la primera guerra mundial bíblicamente. Si lo pasamos para nuestro tiempo, ya han pasado 2 guerras. La última fue en el 43. Y se aproxima la última guerra. Hay una guerra que está por venirse. Pero aquí la guerra que está hablando Yeshua es la guerra contra el pueblo de Israel. Ojo con ese punto. Calamidades. Mateo 24, versículo 7, conciso ve. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el primer siglo de los seguidores de Yeshua hubieron muchos terremotos, y hubo un terremoto en Jerusalén. Después de la destrucción del templo, hubo un terremoto, y a gran escala. Pero si lo pasamos para nuestro tiempo, algo que se va a aproximar a la tierra son pestes y hambres. Y démonos cuenta que lo que más está escaseando, ¿qué es? El alimento, y están escaseando mucho las semillas. Y van a empezar a escasear las semillas al punto que va a haber ¿qué? Hambre. Y cuando hay hambre, hay guerra. Porque por causa del hambre la gente empieza a amotinarse. Y las naciones, con tal de tener provisión, van a empezar. Antes se peleaba por el petróleo, más a futuro se va a pelear por la comida y por el agua. Las guerras a futuro van a ser por comida y por agua. Terremotos vamos a seguir viendo en cualquier cantidad. No nos extrañemos, porque hace poco empezó otro volcán a erupcionar también debajo del mar. Se están activando muchos volcanes se están activando en el mar. Pero dice el Padre que aún con todo eso, que no nos dejemos conturbar. 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Están haciendo pruebas, y están haciendo pruebas fuera de nuestro planeta. Tal vez usted dirá: pero ¿por qué no nos muestran eso en las noticias? A ver, le hago una pregunta. ¿Usted cree que las grandes élites a nivel del mundo se van a poner a decir lo que están trabajando afuera de nuestro planeta? No. Lo que son los sistemas híbridos, con parte de científicos de aquí de la Tierra, están bregando a hacer rotaciones. Están trabajando mucho en la cuestión de rotación y tratar de trasladar y mover nuestro planeta. Ya han estado haciendo muchas pruebas, y muchos de los terremotos y temblores que están ocurriendo aquí en el planeta Tierra es por causa de tantas pruebas que están haciendo los intraterrestres. Acuérdense que los intraterrestres son los que viven debajo de la Tierra, y los extraterrestres son los que viven fuera de nuestro planeta Tierra. Y están haciendo muchas pruebas, y por causa de todas esas pruebas que está ocurriendo, que la Tierra se está sacudiendo, la Tierra se está conmoviendo.
Entonces démonos cuenta que dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, lo que estamos viendo va a ser alterado. Porque una de las tareas de esos seres es tratar de alterar toda la creación del Padre. Dice que estas señales tienen doble cumplimiento, porque sucedieron en torno a la destrucción del templo, pero también son señales que precederán a la segunda venida del Mesías. O sea, nosotros no nos podemos quedar solamente ahí, sino mirar hacia el futuro. Y dice que en base a eso vendrán una serie de procesos de principios de los dolores. Yeshua señaló que las señales arriba mencionadas marcan solo el inicio de la tribulación que vendrá antes de su venida. Mateo 24:8, y todos estos serán principios de dolores. Le hago una pregunta. A la hora que se manifiesten estos seres aquí en la tierra, los verdaderos creyentes, ¿qué van a empezar a sentir? Dolor. Cuando ya se manifiesten y empiecen los gobiernos de la tierra a presentarnos a ellos, más de, hasta yo lo digo, nos vamos a empezar a llenar ¿de qué? De dolor. Porque vamos a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, se va a permitir esto? Entonces, parte de estas profecías, de lo que Yeshua habla, y uno a veces se pregunta, bueno, ¿por qué Yeshua no nos habla de híbridos como lo habló Génesis 6? ¿O por qué no lo habló como habla el libro de Enoc? ¿Por qué Yeshua no nos dijo abiertamente? Tal vez sí lo habló, pero muchos escritos los destruyeron. Yo sé que él habló muchas cosas. Es como si alguien me preguntara, venga, ¿Yeshua danzó? Pues claro que él danzó. Él danzó no solo una vez, muchas veces, pero venga, ¿dónde están esos escritos? Todos fueron destruidos. Porque a Satanás no le conviene muchos contextos de lo que estaba escrito en las escrituras, o sea, en la palabra. La frase principio de dolores es una analogía de alumbramiento, así como una mujer siente dolores antes del parto, los cuales van en crecimiento de la misma manera. El mundo sentirá dolores de parto. Antes de la llegada del Mesías, en la tradición judía, lo conocen como los dolores del parto del Mesías, que será un tiempo de angustia antes de la venida del Mesías. Jeremías 36:9, ¿se acuerdan de la angustia de Jacob? Que alguna vez lo enseñamos, que dice que Jacob vivirá persecución, que Jacob será tratado, o Jacob, el enemigo, Satanás, tratará de destruir a los descendientes o al remanente de la tierra de Israel que se levante en los últimos tiempos. Entonces note algo, no se le haga extraño que a medida que el Padre empiece a levantar el remanente, empezamos a sufrir más tribulación y más procesos y más angustia. ¿O usted qué cree? Que Satanás, él sabe que se tiene que levantar los descendientes del pueblo de Israel. Y a lo que se está levantando, porque ha venido ese movimiento, viene hace por 20 años, el movimiento del despertar del pueblo de Israel viene por 20 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que el valle de los huesos secos se está resucitando, se está cumpliendo la profecía. Entonces, como Satanás sabe que se está cumpliendo una profecía, va a empezar a hostigar al pueblo de Israel, al punto que el pueblo de Israel va a empezar a sentir dolores como mujer de parto para el final del tiempo. Y eso no es de religiones, porque las religiones no van a sufrir ningún dolor de parto. Él está hablando a sus escogidos, o sea, al remanente de Israel, no a los gentiles. Así como una mujer siente dolores que angustia que el nacimiento de su bebé, de la misma manera, el mundo sacudido con señales que apunta a la venida del Mesías, los cuales se irán intensificando. Varias profecías bíblicas compararán la llegada del Mesías a un nacimiento. Miqueas 5:2-4, Isaías 66:7-11, incluyendo Apocalipsis 12, versículos 2 al 5, donde dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con barra de hierro a todas las naciones de la tierra, y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Entonces miramos que Yeshua explicó que las guerras, las calamidades, los falsos mesías serán solo el principio, pero luego vendrían otras señales que anuncian su retorno. Entonces notemos, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos mesías, se levantarán falsos profetas, habrán rumores, enfermedades y pestes.
Todo eso lo estamos viendo. Estamos en el camino de todo eso. Pero viene algo más tremendo. Viene un tiempo aún más difícil. Mateo 24, 9, 10. Vendrá la persecución para el pueblo de Israel. Pero notemos que la primera persecución ocurrió en el tiempo cuando los discípulos en Hechos de los Apóstoles empezaron a predicar, y parte de los que vieron la persecución, entre ellos también fue el apóstol Pablo. Y cuando dice la escritura, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y todos los goyín, aquí en el texto original dice, y todos los goyín los odiarán por causa de mi nombre. Paremos acá. Cuando se habla la palabra Israel a cualquier ministro, para ellos es una palabra, ¿cómo creen ustedes? Cuando se habla que alguien es parte del pueblo de Israel, ¿cuál es la actitud de las personas hacia Israel? De rechazo, burla y desprecio. Ustedes son pueblo de Israel. Y miren lo que dice aquí Yeshua. Y miren lo que va a acontecer. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán todos los goyín, los odiarán por causa de mi nombre. Acuérdense que Felipe fue odiado y fue asesinado por decir la verdad. Para ellos fue el primer tiempo la profecía cumplida, pero para nosotros, el pueblo de Israel, va a ser el cumplimiento de los tiempos finales. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Comprarán conciencias como quien le paga a una prostituta. Se comprarán conciencias. ¿Cómo así que se comprarán conciencias? Cuando se cierren los auditorios y las grandes iglesias, miren lo que va a empezar a pasar a futuro. Cuando se cierren muchos lugares, porque eso va a pasar por las leyes de muchos presidentes y gobernantes. Cuando se levante el sistema que aborrece los asuntos de Dios, el anti-Mashiach, el anticristo, el aborrecedor de los principios morales de todo, va a pasar lo siguiente. Y yo en el 2019 lo prediqué, creo que tengo un video que se llama Sodoma y Gomorra, y lo prediqué en el 2019, y tal cual todo ha sido hasta el día de hoy. Pero falta una parte. ¿Cuál es la parte que falta? Lo voy a hablar por nuestro país, Colombia. Por Colombia, no voy a hablar de otro país, voy a hablar de Colombia. Va a llegar un día y una hora que cuando suba el nuevo gobernante, como él es muy inclinado a muchas cosas de ese tipo de género, y él algo que aborrece en su corazón, y hay cuentas pendientes, él aborrece mucho la religión, a pesar de que él dice que no tiene nada contra ellos, pero se acordarán que él sí tiene muchas cosas contra la religión. Entonces, la primera faceta, la primera característica para él tratar de traer un hostigamiento sobre esos lugares religiosos o iglesias cristianas, o como usted lo quiera llamar, es que va a empezar a sacar leyes, reglas y decretos que la religión no debe extinguir a ningún tipo de persona y que todos pueden entrar libremente a esos lugares. Y el pastor que no lo haga, o va a vivir sanciones, o va a vivir el cierre del lugar, o simplemente le meten en la cárcel. Entonces, ¿usted qué cree que muchos de esos pastores les va a tocar hacer? Algunos van a cerrar y otros no por el negocio. Entonces van a empezar a pervertir y a cambiar el lenguaje. Entonces vamos a empezar a escuchar un lenguaje diverso. Vamos a empezar a escuchar lo que no se escuchaba antes en esos ministros. No, pues verdad que Dios no tiene acepción de personas, dijo el Papa, Dios ama a todo el mundo por igual. Entonces, ellos van a empezar a dar ese tipo de mensajes por el miedo de perder sus riquezas. Porque acuérdense que esos pastores son como las prostitutas. Una prostituta no tiene conciencia. Lo que se le pague y ella cumple. Pues así son esos pastores asalariados, que cuando pase todo este tipo de movimiento y dése cuenta que Satanás paga bien, entonces muchos de esos tipos de personas van a empezar a congregarse, a entrar a esos lugares. ¿Y qué creen ustedes que la economía, a través de quién se va a fortalecer más en ellos? Pues a través de esos movimientos que aborrecen los asuntos de Dios. Entonces dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Comprarán las conciencias
como quien le paga a una prostituta. Simplemente eso va a pasar. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y se incrementará la maldad. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces Yeshua, cuando lo habló para el primer siglo, sí, el amor de muchos se enfrió. Muchos se apartaron del movimiento del camino, porque el nombre original es los del camino. ¿En dónde está eso? Eso está cuando dice que por primera vez se habló de la palabra cristianos. ¿Se acuerdan? Pero la palabra no es por primera vez se habló de la palabra cristianos, sino por primera vez se habló los del camino, o sea, los de la secta del camino. La palabra secta, un camino, es un movimiento religioso. Los de la secta del camino. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Le hago una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Que lo que se viene no va a ser igual o peor? Claro que se viene, y se viene mucho peor. ¿Por qué? Porque al haber persecuciones, al no tener la gente donde congregarse, al empezar a manifestarse lo de los híbridos, al empezar a perderse el amor, al empezar a verse multiplicado la maldad, al internet coger más fuerza, al sistema de la tecnología coger más fuerza, a la gente, ¿qué cree usted que le va a pasar? Que el amor de muchos se enfriará. Entonces póngase usted a pensar, si nosotros aquí, miremos nosotros como pueblo, a veces la gente como que tambalea y toca estarle diciendo, congréguese, haga esto, hágalo, congréguese, haga una cosa, miren, y la gente a veces como que empiezan como a moverse así, y eso que tiene alguien que los está sacudiendo, los está advirtiendo, les está corrigiendo. ¿Cómo serán esos movimientos? Cuando todo este pecado que yo he venido enseñando, lo anterior, empiece a entrar a esos lugares, la gente va a decir, ¿para qué congregarnos ya? Ya la gente va a decir, ¿para qué? Y como la fe de muchos se va a enfriar, van a decir, ¿para qué? Si todo lo que estamos viendo va a conllevar a que la gente pierda su primer amor. Y eso es lo que se viene a futuro. Que cuando venga Yeshua por segunda vez, dice en un texto, ¿será que hallaré fe en la tierra? No. Por eso, cuando dice que se perderá el amor, eso va a suceder, hermano. Por eso dígale al que está al lado suyo que eso no le pase a usted. Porque es fácil, miren, es fácil perder el primer amor cuando no se amaba a aquel que nos ha revelado. Usted no puede amar a aquel que no conoce. Y yo siempre tengo un lema, usted no puede amar al que no conoce. Y si esa persona, o sea, el Eterno, a través de Yeshua, no se le ha revelado su vida, ¿cómo usted va a amar? Y eso es algo que no podemos nosotros perder en ningún momento. Y yo creo que nosotros vamos a tener que ver la antesala de la entrada de todo este tipo de movimientos, porque lo que se está preparando detrás de las cortinas para los próximos años va a tener que ver mucho con este Mateo 24. Pero dice Yeshua en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin. Y esto me llevaba a pensar que el Padre me habló hace como 8 o 10 días, me dijo, tú todavía no eres salvo. Me la puso así, me dijo, tú todavía no eres salvo. Todavía no te asegures y todavía no te confíes. Todavía no eres salvo sino hasta el final. O sea, quiere decir que dígale al que está al lado suyo, hasta que usted parta. Hasta que usted, el médico, diga, y murió por vejez. Se murió. Pero se murió ¿cómo? Contento, gozoso y sirviéndole al Señor. Hasta ese día, por ahora no se ponga a asegurar nada, siga trabajando, siga edificando su vida y siga luchando por ese crecimiento espiritual, porque todavía hay mucho camino. Mateo 24:14. Y esta es la buena nueva del reino que se proclamará en todo el mundo para testimonio a todos los goyim. Mire que a testimonio a todos los goyim, y luego vendrá el fin. ¿Cómo así? Ojo con este texto. Y esta buena nueva del reino se proclamará en todo el mundo para testimonio a los que están fuera del pacto. ¿Para qué? Para que entren al pacto. Y luego que ellos entren al pacto, vendrá el fin. O sea, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? Con el resurgimiento de Israel en las naciones, estamos trayendo un despertar. Entonces, cuando venga ese despertar en todas las naciones de la tierra y se esté proclamando
el evangelio de la Besorá a través del pueblo de Israel, y cuando ya todo Israel empieza a ser proclamado en el último rincón de la tierra, aún en las tribus, ojo, aún en las tribus se habla de Israel, ahí vendrá el fin. Antes, no. Entonces, al leer la lista de señales que Yeshua dio sobre su venida, no podemos evitar notar que muchas de estas señales ya están visibles y siendo publicadas en las noticias alrededor del mundo. Entonces vamos a mirar unos datos interesantes aquí. Y hay un paralelo de las señales que Yeshua mencionó con los sellos de Apocalipsis. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a ver que muchos de estos sellos tienen que ver con lo que se viene muy pronto. Y vamos a ver 7 sellos a través de Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuáles son esos 7 sellos? Primer sello, jinete con arco y corona, el anticristo. Apocalipsis 6, 1, 2. Jinete con arco y corona, el anticristo. Apocalipsis 6, 1, 2. Jinete con espada de guerra. Apocalipsis 6, versículo 3 al 4. Jinete con balanza, la escasez. Apocalipsis 6, versículo 5 al 6. Jinete de muerte. Apocalipsis 6, versículos 7, 8. Persecución de los escogidos, o sea, de los santos. Apocalipsis 6, versículo del 9 al 11. Terremotos y señales en el cielo. Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Y vendrá un silencio en el cielo. Apocalipsis 8, 1. Entonces notemos que cuando miramos el libro de Apocalipsis y vamos a leerlo, dice así: y vi cuando el Cordero, Apocalipsis 6, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí como uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió el caballo rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo verdoso pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y pestilencia, y con las fieras de la tierra. Y cuando dice con las fieras de la tierra, son los demonios. Y cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Yahweh y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de los consiervos y sus hermanos que también iban a ser muertos por causa del testimonio. Entonces démonos cuenta que en este momento estamos viendo el anticristo cuando se rebelen los híbridos. La guerra ya la estamos viviendo, pero va a venir una guerra en gran escala. La escasez, a partir de este momento de la guerra de Ucrania con Rusia, se va a venir un tiempo de escasez muy fuerte sobre la tierra. La muerte la vamos a ver mucho más abundantemente. La persecución, cuando se empieza a levantar el pueblo de Israel a proclamar el evangelio de la verdad. Terremotos y señales en el cielo. ¿Cómo así que terremotos y señales en el cielo? La palabra es asteroides y meteoros. Y en el 8 dice que habrá un tiempo de silencio. Y en ese tiempo de silencio vendrá nube y oscuridad.
sobre la tierra, nube y oscuridad sobre la tierra. Y notemos algo que nos dice en el versículo 15 al 36 de Mateo 24. Otra señal de los últimos tiempos será lo que se conoce como la abominación desoladora. Dice en el 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ese se cumplió en la semana 70 con la destrucción del templo. Todo eso se cumplió, la abominación desoladora. Pero tiene que volverse a cumplir otra, se tendrá que volver a cumplir otra desolación. Entonces usted se preguntará, ¿cuál es? La próxima abominación desoladora que habló el profeta Daniel para el tiempo de la destrucción del templo, que Yeshua lo profetizó, va a venir otro tipo de abominación cuando se venga la tercera construcción del tercer templo. Cuando uno de estos seres híbridos tome lugar y pase por Dios y se haga pasar por Dios, dice que va a venir una abominación desoladora para el final de los tiempos. Y se va a levantar un anticristo para tomar control y gobierno desde Jerusalén para todas las naciones de la tierra. Y démonos cuenta que eso ya se está empezando a ver. Estamos a las puertas de todo eso. Esto que se está leyendo, que pasó en el tiempo de Yeshua, es algo que estamos a pocos años. Estamos en víspera de pocos años. Para que se construya el tercer templo, para que los híbridos lleguen al lugar, las cabezas principales de las potestades, lleguen a Jerusalén, se hagan pasar por el Salvador del mundo, tomen lugar como punto central de Jerusalén, se establezca Jerusalén como lugar principal para todas las naciones, no hablando de Yahweh, sino hablando de un movimiento interestelar, no hablando de Yahweh, sino hablando de un movimiento interestelar. Y ahí es donde todas las religiones, los que no estaban bien cimentados en la palabra, van a cambiar el concepto y el pensamiento y se van a empezar a fusionar. Y ahí es cuando va a salir esa famosa palabra que está saliendo desde Emiratos Árabes. Tiene un nombre que se llama Cristo... ¿Pues? Tiene un nombre, en este momento no me acuerdo, que es para unificar las tres religiones, y eso lo está... Eso, el Crislam. Entonces comienza en Emiratos Árabes, pero el punto central va a ser en Jerusalén a futuro. Y como Emiratos Árabes quedan en Medio Oriente, todo eso va a ser fusionado en una sola religión. Y dense cuenta que detrás del contexto, si lo miramos por línea de Génesis, es Ismael y es Edom los que se van a encargar aquí en la tierra con los híbridos de fusionar toda esa religión. Entonces Yeshua hace referencia a una profecía de Daniel. Bueno, Daniel 11:31 dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso ocurrió cuando el tiempo que los griegos tomaron el templo de Jerusalén y empezaron a sacrificar marranos, y eso duró por 30 años. ¿Dónde está eso? En el libro de los Macabeos. Eso está escrito en el libro de los Macabeos. Versículo 16 al 20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, que vuestra huida no sea en invierno ni sea en día de reposo. Entonces, démonos cuenta que aquí nos está hablando de una huida. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el tiempo en todas las naciones de la tierra? Pero especialmente en Jerusalén. Conforme a lo que pasó con la destrucción del templo, dice que cuando se destruyó el templo, vinieron muchas masacres, y cogían a la gente, la mataban y la aplastaban contra los muros de los templos y de las fortalezas, al punto que la gente empezó a huir a los montes para ese tiempo. Entonces, en la huida a los montes, las naciones vecinas que eran enemigas del pueblo de Israel masacraban familias completas en las huidas, y en las persecuciones muchos judíos murieron. Pero si nos pasamos para nuestro tiempo, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el remanente de Israel? Va a haber una persecución.
Y el Padre nos está diciendo que en medio de esa persecución nos dará lugares de refugio. Y uno dirá, venga, pero alguno que esté leyendo esto dirá, venga, esto tiene que ver algo con algo pasado y pareciera que como que va a pasar a futuro. Eso va a pasar a futuro. Y el Padre, ¿qué va a hacer con el remanente de Israel? Le va a dar lugares de reposo y de refugio. Y eso no se llama cobardía, porque algunos dirán, ahorita cobardes, miren, no, se llama protección del Padre. Eso es lo que va a hacer el Eterno, hermano. En el 21-22 dice, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo. Mire, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ya están siendo acortados, hermano. De hace unos 20, 30 años, 20 años para acá, pienso yo que desde el año 2000 para acá, el tiempo se acortó y se aceleró. Nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Cuando dice que por causa de los escogidos, es por el remanente de Israel. La señal es el remanente de Israel. ¿Qué más nos enseña? En Mateo 24-27, como hemos visto hasta el momento, Yeshua no respondió a la pregunta de los discípulos con fecha, más bien les dijo cuáles iban a ser las señales de su venida, y a continuación describió cómo iba a ser su venida en sí. No les dio fechas a ellos, pero les dio como unos tics, que es los que estamos viendo nosotros en este tiempo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Yeshua. Dice que todo ojo lo verá, porque el levantamiento no será oculto, será visible para todas las naciones de la tierra. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus. Mire, ¿por qué dice que entonces lamentarán todas las tribus? Está hablando de Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y este versículo subráyelo cuando alguien le pregunte, cuando venga Yeshua, ¿por quién va a venir? Aquí dice, por el pueblo de Israel. No nos habla de denominaciones ni de ningún tipo de religión. Y vuelvo y lo leo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. O sea, un levantamiento visible para justos e injustos. Entonces dice que Yeshua estaba citando lo que Daniel profetizó sobre la venida del Mesías y cómo él vendría sobre las nubes, igualmente descrito en Apocalipsis 1:7 y Daniel 7, versículo 13 al 14. Miren lo que dice. Miraba yo en la visión, Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿El anciano de días quién es? Yahweh. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas designaran su dominio, y es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno será y no será destruido. Y en Apocalipsis 1:7, he aquí vienen con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. La palabra aquí linajes también es tribus de la tierra, harán lamentación por él, el sí, el amén. Y entonces dice que Yeshua reveló que cuando él aparezca en las nubes, ese será el momento en que reunirá a todo su pueblo, aunque estén dispersos por todo el planeta. Mateo 23, 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, o sea, a su pueblo, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Pero hagamos un alto acá. Cuando se vengan todos estos sucesos que se han predicado antes de la venida de Yeshua, vamos a ver una manifestación de la gloria y de muchos ángeles de Yahweh. Porque sería ilógico, y entendamos esto, sería ilógico que los híbridos o los alienígenas o los extraterrestres, cuando empiecen a manifestarse en la tierra, todo quede así como en silencio y el Padre se quede quieto manicruzado. Él no se va a quedar manicruzado, sino se va a quedar quieto tampoco. También va a venir una gran manifestación de la gloria del poder de Dios a través de sus ángeles. Y esos ángeles serán ángeles guardianes, también ángeles mensajeros,
para enviar y para guardar a sus escogidos. Entonces, para nosotros, si alcanzamos a verlo, para nosotros no va a ser extraño en ese momento, por causa de la revelación y la gloria que el Padre permita. Entonces, cuando toda esa manifestación se empiece a ver y empiezan los ángeles a manifestarse para guardar a sus escogidos, quiere decir que cuando vengan los ángeles a recoger a su pueblo, para muchos no va a ser extraño. ¿Sí? Como cuando Pablo y Silas, los ángeles o como cuando Enoc tenía relación con ellos, hablaba con ellos de tú a tú. Y él hablaba tan tranquilamente, no hablaba con pánico, no hablaba con miedo, no. Él hablaba muy familiarmente con ellos. Pues ¿usted qué cree que va a pasar antes de la segunda venida del Mashiach? Suena loco, ¿cierto? Pero es la verdad. Va a haber mucha manifestación de la gloria de Dios a través de sus ángeles. Y muchos ángeles mensajeros van a venir a traer mensajes por causa de la protección y de la seguridad que el Padre va a empezar a otorgar aquí en la tierra. Pero díganle al que está al lado suyo, solo para los escogidos y para los sellados. Yo le hago una pregunta. ¿Dios va a permitir que un ángel se le revele a alguien que no tiene asuntos con él? No. A no ser que tenga un propósito, un llamado y una tarea específica y especial. Antes, no. Y lo digo por testimonio propio. Se me manifestó para una tarea, para un propósito y para un designio específico. Y listo. Y se fue y partió. Lo estoy viendo 18 años después. Lo que no entendí hace 18 años, lo estoy entendiendo 18 años después. Entonces, con el tiempo, cuando uno entiende las cosas y conoce el lenguaje espiritual del reino de Dios, uno dice, sí, el Padre va a empezar a traer manifestaciones de gloria para sus escogidos, para guardarlos y para decirles, no están solos. Entonces usted se imagina cuando venga todo eso y también las tropas de Yahweh a través de sus ángeles en la tierra para guardar a sus escogidos, porque algunos van a empezar a clamar y van a empezar los dolores de parto, hermano. Entonces usted en medio de su angustia, en medio de sus lágrimas, escogido y sellado, el Padre a usted no lo va a dejar huérfano. El Espíritu Santo le va a hablar, lo va a consolar, Yeshua lo va a consolar, pero también Yahweh va a permitir sus tropas de ángeles manifestarse. Aleluya. Él va a manifestar, y esto suena loco, pero todas las locuras que Dios me ha puesto a hablar se cumplen en el tiempo. Entonces cuando usted vea las tropas de ángeles guardando y protegiendo todos los sellados, ¿cómo cree usted que vamos a quedar? ¿Qué sentiría usted con la manifestación de la gloria de los ángeles alrededor suyo? Yo sé que ninguno aquí ha visto un ángel, a excepción de él. Y créame que es algo muy, muy emocionante. Pero también es algo de mucha responsabilidad. Porque Dios no va a mandar un ángel para decirle, oiga, está tranquilo, está fresco, no. Con un propósito y con un designio especial. Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen días con las nubes y todo ojo lo verá, y todos los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentaciones por él. Entonces dice que en el 24:31 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso yo le digo, a futuro las generaciones van a interactuar. A futuro las generaciones, cuando se manifieste este mover demoníaco en la tierra, los ángeles también se van a manifestar para guardar a sus pueblos y a sus escogidos y para traer mensajes del Eterno, no solamente a través del Espíritu Santo, no solamente a través de Yeshua, sino ángeles guardianes y protectores para guardar lugares específicos y territorios específicos. Lugares específicos, territorios específicos. Y escuchaba yo un pastor que predicaba de la gran tribulación. Nosotros íbamos a pasar por la gran tribulación si estamos vivos. Antes de salir el pueblo de Israel de Egipto, ellos tuvieron que vivir una gran tribulación, que fue el espíritu de muerte que pasó. Pero dice que ellos fueron sellados y guardados. Y el pueblo de Israel tenía un lugar especial en Egipto que se llamaba Gosén, que era un lugar especial y sellado. Para nosotros en el final de los tiempos, si yo estoy con vida y aguanto, va a haber un tiempo donde Dios va a tener lugares específicos, territorios específicos, con guardianes específicos de ángeles guardando hasta la venida del Mesías. Porque el Padre no es un Padre que se olvida de sus hijos, hermano. Porque se te hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios se va a gozar con el tiempo de tortura que se va a venir en la tierra? Porque el sufrimiento no va a venir tanto para los escogidos.
El sufrimiento va a venir para los que no están sellados. Para ellos es que va a venir el sufrimiento. Para nosotros no, porque cuando leímos el libro de Apocalipsis, es un libro de esperanza y de revelación y alegría. Para los que no conocen las escrituras, dicen, ay, yo no leo ese libro de Apocalipsis porque eso dice el cura que nos volvemos locos. Entonces, que eso no es para nosotros. Por eso en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, miren lo que dice. Porque el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Yahweh descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados. En la Biblia tuya dice arrebatados. Seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces démonos cuenta que el Padre está interesado en guardarnos en medio de lo que se viene a ti y a mí. Dile al que está al lado tuyo, si tú guardas la Torá, guardas los mandamientos, en el día de la calamidad el Padre cuidará de ti. En medio de esta profecía de Mateo 24 hay una parábola de la higuera. Y dice que Yeshua compara las señales de su venida con una higuera. Mateo 24, versículo 32-33. Y miren lo que se viene. De la higuera aprendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conocen que está cerca a las puertas. ¿Cuáles son las cosas que están próximas para empezar a acontecer aquí en la tierra? ¿Qué más? La mayor señal para la venida de Yeshua son los híbridos. Esa es la mayor señal. ¿Por qué? Porque al ellos manifestarse y tomar control de los gobiernos, de los príncipes de los gobiernos, de la religión política, de la anarquía política, el Padre inmediatamente, ¿qué creen ustedes que va a empezar a hacer? ¿O se va a quedar quieto y nos va a dejar viviendo así por siempre? No, inmediatamente va a empezar a haber sucesos y acontecimientos. Por eso los híbridos van a tener un corto tiempo. Acuérdense que en Génesis capítulo 6 y en el libro de Enoc nos habla que no fue largo tiempo, fue un corto tiempo, por cuanto Yahweh miró el clamor y el gemido de su pueblo. Dice que él escuchaba el clamido de las gentes, porque estos nefilín de ese entonces, como no había alimento que comer, se estaban comiendo todos los humanos. Y al ver el clamor y la necesidad y el temor, inmediatamente dijo, voy a levantar un hombre para traer justicia y juicio sobre la tierra. Y fue cuando levantó a Noé y vino el gran diluvio. En nuestro tiempo, cuando los híbridos vengan a tomar control de todo esto, ¿ustedes qué creen? Que al tomar ellos control de los gobiernos y al tomar control de las religiones y al el Israel que esté predicando en ese momento no se deje manipular, ¿qué creen ustedes que va a empezar a pasar? Va a venir persecución. Van a venir muchas situaciones, pero por causa del pueblo de Israel, en las naciones, Yeshua se va a levantar. Y cuando Él se levante en medio de esa gran tribulación, es cuando vamos a empezar a ver el movimiento de los finales de los tiempos. Antes no va a pasar eso. Ay, que miren a Israel que se cumplió el 14 de mayo la profecía. Eso no tiene nada absolutamente que ver. Eso es profecía humana de hombres. Eso no está escrito en la Biblia. Y cuando dice que Israel dejará de ser y se volvió nación, pues claro, Edom tomó el lugar y usurpó el lugar y tomó dominio sobre las naciones. O sea, en este momento Israel está usurpada. Quiere decir que Israel no es la señal de la higuera para nuestro tiempo. La señal de la higuera para nuestro tiempo espiritualmente es cuando se cumpla todo lo que hemos venido leyendo y cuando se manifieste este movimiento de híbridos. Ahí es donde empezamos a contar el reloj. Amos 1:8. Así me ha mostrado Yahweh el Señor, y he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Yahweh, ha venido el fin. Cuando se manifiesten los híbridos, estaremos viviendo la lluvia tardía, no la primera lluvia, la lluvia tardía.
La primera lluvia es el remanente de Israel resurgiendo. Y la segunda lluvia es cuando el pueblo de Israel ya está predicando el final de los tiempos. Y se acerca al fin, o sea, ese será el tiempo del verano. Quiere decir que ya las multitudes del pueblo de Israel en las naciones está multiplicado. Antes, no. Entonces el Señor revela que cuando se vean estas señales, esa será la generación de su venida. Entonces en Mateo 24:34, si lo pasamos para el contexto de Yeshua, dice así: de cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto se habla para el tiempo de la destrucción del templo y para el cumplimiento del primer siglo. Pero si lo pasamos para nuestro tiempo, aquí diríamos, bueno, de cierto digo, no pasará esta generación. Entonces empecemos a contar desde el momento, escúcheme muy bien y anótenlo en su cuaderno. Y si estamos con vida, pues bien, lo hablaremos. Y si no, pues lo hablarán los que estén con vida en ese momento. Desde el momento que se manifiesten los híbridos, físicamente con los gobiernos y los políticos religiosos, esa generación, a partir de ahí, vendrá el exterminio. ¿Y cuánto es una generación? Son 40 años. Entonces, en el momento, escúcheme muy bien, esto suena loco, pero hermano, yo suelto como me va llevando el espíritu. Así soy yo. En el momento que se manifieste esos seres, que ya se hagan público a nivel del mundo, empecemos a contar. Empieza usted un conteo y usted en su Biblia ponga al final de Apocalipsis, de la fecha que eso se manifieste, una generación. ¿Usted cree que el Padre va a esperar más tiempo? No. Porque Él no va a permitir que su tierra y su creación sea torturada. Él no lo va a permitir. Ya bueno, es así, Él no es injusto, hermano. Él no permitirá eso. De nuevo Yeshua vuelve a recalcar que Yahweh enviará señales de los tiempos, pero no nos revelará el día exacto. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino el Padre. Pero dése cuenta que hay muchas pistas que se están dando para nuestro tiempo, hermano. Muchas pistas se están dando para nuestro tiempo. Entonces, si miramos todo esto y lo pasamos en contexto para nuestro presente, cuando yo leía Mateo 24 y yo hice el estudio completo de Flavio Josefo en base a ese tiempo, pero yo dije, bueno, para nuestro tiempo, para la hora y para el futuro, ¿cómo ir a hacer todo este movimiento? El punto, ¿cuál es? Van a venir terremotos, van a venir hambres, van a venir persecuciones, van a venir pestes, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, habrá persecuciones. ¿Qué más? De lo que hemos leído. Se levantará nación contra nación. Y acuérdense que nación contra nación es Ismael y Edom contra Israel. Y se levantará reino contra reino, guerras mundiales. Pero sabemos que el Padre, ¿sobre quién tiene puesta su mirada? ¿Sobre las naciones o sobre los remanentes de Israel? Porque dice que todo Goyim será salvo y vendrá el fin. Entonces, ¿por qué dice que cuando se predique el evangelio a los Goyim? Porque es que lo importante del Padre es sacar a los Goyim para que dejen de ser gentiles, para que entren al pacto. Y lo estamos viendo, claro, hermano. Ya estamos escuchando y se rumora el remanente de Israel en la India, el remanente de Israel en Pakistán, por los seguimientos de la gente que tiene conmigo y interactúa en el África, en Indonesia, en la India, en Turquía, en Japón, Guatemala, Honduras, Salvador, en Rusia, hay remanente de Israel en Rusia, hay remanente de Israel en Canadá, pero todos están en lugares así como nosotros. Así, pero están trabajando y están trabajando fuertemente en medio de lo que se está haciendo. Entonces, no va a tardar mucho tiempo, porque la demora es que el Padre diga y dé una palabra de soplo de vida sobre el remanente de Israel, y créanme que todos los que no han entendido el Evangelio lo van a entender. Lo que se bregaba antes, muchos años, para que la gente lo entendiera, cuando el Espíritu Santo empieza a soplar vida sobre el remanente de Israel, eso no se va a demorar mucho, el crecimiento de ese pueblo sobre las naciones de la tierra. Lo que por muchos años se bregó, en poco tiempo el Padre lo va a hacer. ¿Por causa de qué?
de los escogidos. Dígale que está al lado suyo, por causa de los escogidos. Y ya para ir terminando por tiempo, vamos al Mateo 24, 41. Mire, lo busco acá, que si no lo anoté. Listo. Entonces, íbamos en el 36. Más como en los días de Noé, miren lo que dice el 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de él. Bueno, ¿por qué Yeshua mete a Noé en el asunto? ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar por qué mete a Noé en el asunto? ¿Qué tiene que ver Noé? Bueno, uno es salvación, pero hay un punto muy clave ahí que toca verlo con lupa. ¿Qué pasó en los días de Noé? La maldad se había incrementado. ¿Cuál era el contexto de vida que había en los días de Noé? Estaban los ángeles caídos que habían fornicado con las hijas de los hombres, ¿cierto? Habían también, ¿qué? Nefilim. ¿Qué va? Entonces, para nuestro tiempo, como en los días de Noé, ¿qué va a pasar en el final? Ahorita se van a empezar a manifestar los... bueno, ¿sí ven? Pero usted vaya a hablarle a otra persona que no entiende eso, no van a entender ese punto. Pero nosotros, dígale que está al lado suyo, el Padre nos abrió el entendimiento. Entonces, si ve que ya no bregamos porque ese tema para nosotros no es extraño, para nosotros este tema ya es familiar. Pero si esto se hablara por primera vez, ¿cómo lo tomaría usted? Lo tomaría extraño, ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? ¿Híbridos? En los tiempos finales se volvió loco. Mucha Biblia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en el matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, todo va a ser como si estuviera normal. ¿Qué va a pasar? Que cuando los híbridos se manifiesten, la gente va a seguir viviendo una vida como normal. O sea, sí, las naves parqueadas en el cielo, esos aparatos parqueados, los gobernantes saliendo y todo el mundo como si nada, todo normal. Ay, venga, casémonos, estamos enamorándonos a pesar de todo lo que está pasando. Pero va a haber que corrupción y perversión. Quiere decir que esas generaciones, para los días que empieza a acontecer eso, las generaciones que vamos a ver no van a ser tan normales como lo que estamos viendo ahora. Usted y yo en este momento somos normales, pero las generaciones de aquí a unos 20, 30, 40 años, ¿cómo creen ustedes que van a andar ellos? ¿Cómo creen que va a ser el lenguaje de esos futuros muchachos? No va a ser como nosotros estamos hablando. Mire, se va a cambiar hasta el estilo de cómo se habla. Van a cambiar el estilo de cómo se habla y cómo se interactúa entre personas. ¿O usted no ha visto los últimos movimientos raros que están sacando? Están haciendo cosas extrañas, ¿cierto que sí? Exacto, entonces ya estamos viendo que son ellas o ellos. Pero estamos hablando de algo que va a acontecer de aquí a unos 20 o 30 años y uno dirá, bueno, ¿cómo irá a ser la gente en ese tiempo? ¿Será que van a ser tan normales como nosotros? No, la gente va a ser muy anormal. Que los que se levantaron bajo un fundamento de principios de Torah para ese tiempo, van a decir, Padre mío, guárdamelos, llévame. Porque eso va a ser muy duro cuando estén viendo todas esas situaciones. Cuando usted esté empezando a ver primero la gente que no se sabe ni qué es, si hombre, o mujer, o bestia, o animal, o lo que sea. Porque la gente, así como empezaron a marcarse el cuerpo con tatuajes, la gente no va a quedar contenta con eso, la gente va a empezar a hacer cosas aún mayores. Y como para ese tiempo se va a manejar mucho la nanotecnología, pues la gente va a decir, ay, me aburrí este brazo, móchemelo ni póngame en un brazo, porque la gente va a aborrecer su propio cuerpo con tal de tener cosas nuevas. ¿O usted no se ha dado cuenta cómo se ha innovado lo que es la marca de los tatuajes en el cuerpo? Ahora usted sale a la calle y todo el mundo tiene, eso hasta el más dormido y el más bobo lo tiene y hasta el más despierto igual. La realidad, entonces de aquí a eso la gente va a decir, uy, imagínense la última moda. Entonces, para la gente que es de Torah, para ese tiempo, para nosotros es extraño un tatuaje en el cuerpo. Para mí personalmente es extraño. Pero de aquí a 20, 30 años, cuando usted ve al amigo, no, si sabe, me mandé a poner un brazo, me mandé a poner un ojo, porque el ojo que tenía no me servía como el que me pusieron ahora. ¿Cómo así? Como eso va a ser la moda,
Entonces el que tiene plata, y la gente va a llegar al momento que va a aborrecer su propio cuerpo, hermano. La gente va a aborrecer tanto su propio cuerpo que para ellos va a ser placentero tener cosas mecánicas de carbono y de nanotecnología en el cuerpo, que la gente lo va a hacer, y eso va a suceder, hermano. Si la gente hoy en día aborrece su cuerpo, dice, ay, yo no me siento conforme con mi cuerpo, y dése cuenta que la mayoría de artistas y estrellas de la farándula del mundo están llevando a la humanidad a que aborrezca su cuerpo. Claro. Hoy en día la nariz, las orejas, la boca, los dientes, los labios, la cola, todo. Entonces, avancemos 30, 40 años. Pata biónica, brazo biónico, ojo biónico. Eso va a pasar. Nos estamos riendo, pero estuviéramos viviendo ese tiempo. Ay, Dios mío, ¿qué estamos? Sí. Eso va a pasar, hermano. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso, ¿por qué? Frente de su servidumbre para que les dé el alimento a su tiempo, o sea, los ministros. Dichoso aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle obrando así. Le hago una pregunta: si ahorita la gente está un poquito cansada y no le gusta exigirse, ¿cómo será de aquí a 30 años? ¿Cómo será? Si ahorita uno le dice, venga, congréguese, guarde chaval, deje la pereza, hay que ayunar. ¿Usted qué cree que aquí a 30 años cómo van a ser los creyenticos? Piénselo muy bien. Por eso el Señor necesita para ese tiempo siervos fieles y prudentes. Díganle al que está al lado suyo: ¿quién cree usted que va a ser el siervo fiel y prudente a futuro? Usted no, sus hijos. No ustedes, porque ustedes estarán cuchos. Sus hijos. Y en lo que formen ahora ustedes es lo que van a ver a futuro. Entonces lo que sus hijos vean en ustedes es lo que a futuro sus hijos van a hacer. O sea, aquí estamos hablando el siervo fiel y prudente. ¿Quién es? Diga el que está al lado suyo: nuestros hijos. Dichoso aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle obrando así. De cierto os digo que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con todos los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará muy duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será llanto y crujir de dientes. O sea, el fuego y el final de todas las cosas, que es la segunda muerte. Entonces démonos cuenta que al final Yeshua, después de todo este relato, está diciendo: necesito siervos fieles y prudentes. El final de toda esta enseñanza es que Yeshua nos está diciendo: ojo, que al final de toda esta profecía, cuando yo venga por segunda vez, porque Él viene a pedir ¿qué? Cuentas. Díganle que está al lado suyo. Él viene a pedirle cuentas ¿a quiénes? A todos. Y mayormente a los que tienen mayordomía, o sea, a los que ejercen liderazgo. Entonces cuando Él venga, usted póngase a pensar: ¿cómo cree usted que va a ser el evangelio de aquí a 30, 40 años? Estamos en el 2022. Saltemos al 2052. ¿Cómo se va a estar hablando de aquí al 2052? ¿Cómo estará hablando su hija o su hijo? ¿Cómo cree que va a estar predicando? Los que tienen ya sus bebés ya de 5, 7 añitos, 4, 3. Cuando tengan 32, 33 años, ¿cómo creen ustedes que van a estar predicando ellos? Van a ser más fuertes que nosotros. Ahorita no es tanto porque no hay una nave sobre nosotros. Ni tenemos híbridos de vecinos. Pero aquí a eso, ¿cómo creen que van a estar predicando? Con mucha fe y pasión. Eso va a ser. Claro. Por eso en Apocalipsis dice el ángel a Juan:
Y le pregunta a Juan, ¿quiénes son esos de Apocalipsis? Ojo, ¿por qué dice quiénes son esos de Apocalipsis? Fueron aquellos que salieron de la gran, o sea, los de la final del toque de la trompeta, o sea, díganle al que está al lado suyo, los últimos. Y los últimos, ¿quiénes van a ser? Los hijos de sus hijos. O sea, lo que yo les prediqué hace un mes, sus nietos, sus nietos, sus nietos. Todavía no están, pero algún día tú los vas a ver algún día. Los vas a ver algún día y te acordarás. Entonces mire cómo nos habla al final, ya para terminar. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no se sabe, y lo castigará muy duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Sí? ¿Con los qué? Hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces díganle al que está al lado suyo, persevere para que sus generaciones perseveren hasta el final. O sea, lo que estamos haciendo ahorita no es en vano, hermano. Lo que estamos trabajando ahorita no es tanto para nuestra generación, sino para la venidera. Ahorita lo que estamos nosotros es que conquistando, abriendo brecha para cuando todas las generaciones de futuros niños que estamos viendo, cuando ya sean personas jóvenes y adultas, ellos empiecen a recoger todo lo que nosotros sembramos. Todo lo que estamos ahorita haciendo y todo lo que se está trabajando son por sus hijos y por los hijos de sus hijos. ¿Se acuerda Abraham, Isaac y Jacob? Estamos trabajando por los hijos de sus hijos. Eso es lo que entonces no nos debemos cansar de hacer el bien, hermano. Por eso dígale que está al lado suyo, no se canse. Porque eso va a pasar, hermano. Eso va a pasar tarde o que temprano. Y eso está como el ejemplo que yo siempre he puesto, que tal vez a muchos no les guste. Tarde o que temprano hay un ataúd esperándonos, irremediablemente. Y hablábamos anoche, usted pasa al frente de una funeraria y ¿qué piensa usted? ¿Eso no es conmigo? Tal vez la funeraria que algún día le toca a usted se llama la funeraria de Pepito, los dos Trevos, digo, bueno, o la funeraria Bienvenido, buena suerte. De pronto tal vez le toque a futuro algo así, pero que nos va a tocar, hermano. Entonces, todo lo que la palabra nos está hablando es inevitable y se cumplirá en su tiempo.